La actualidad sociopolítica vuelve a esta mesa de plató de 7 Televisión, donde volvemos a poner de relieve asuntos que son de enorme trascendencia y que lógicamente tienen una incidencia directa en el día a día de ustedes, que nos están viendo ahí al otro lado de las cámaras. Hoy nos acompañan dos representantes del Grupo Municipal Socialista, su portavoz, José Bernal, que saludamos. José, ¿qué tal? Muy buenas. Pepe, muy buenas. Encantado siempre de estar en el programa contigo, Nacho. Y concejala Isabel Pérez, ¿qué tal? Muy buenas, Isabel. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Una vez más, además deseando pues retomar algunos asuntos que quedaron sobre la mesa recientemente en el ámbito urbanístico, muchas más cuestiones, pero es uno de los campos en los que se desenvuelve con especial maestría Isabel, y siempre nos permite o nos ayuda el tenerla con nosotros para entender mejor cuestiones en una materia que a veces puede resultar un tanto densa, pero que desde luego merece toda nuestra atención por la gran importancia que tiene y la repercusión que acaba teniendo, pues un poco de lo que decíamos antes, en la vida de todos y todas, ¿no? Pero para empezar, quisiera empezar por San Pedro, señor Bernal, porque en el arranque de esta semana pues han hecho ustedes repaso de diferentes cuestiones de actualidad y han desarrollado, digamos, un concepto que todavía, en el que todavía no se habían centrado tanto últimamente. Claro, había acaparado mucha atención en el pacto que ustedes hicieron con Opción Sanpedreña y con Izquierda Unida, en este caso con Opción Sanpedreña, respecto a las exigencias que tenía Opción Sanpedreña para que ustedes mediaran y que la Junta de Andalucía llevara a cabo inversiones y demás. Pero claro, usted lo ha dicho muy claro, dice, nosotros también le hicimos exigencias a Opción Sanpedreña, nosotros también les planteamos cuestiones que consideramos prioritarias para San Pedro, y nos han cumplido. Exacto, estamos hablando de junio del 2015, estamos hablando de cuando se conforma el gobierno en el que yo fui alcalde, y es que esto va en colación a unas declaraciones que hizo tan solo hace unos días el señor Piña. Un arrebato transitorio de sinceridad, dijo que el Partido Socialista había cumplido su palabra y había cumplido además los acuerdos del pacto, y es verdad. Nosotros teníamos que mediar con la Junta de Andalucía para, entre otras cosas dentro del municipio que hemos llevado a cabo, pero específicamente estamos hablando de San Pedro de Alcántara, pues fuera una realidad el puente de la carretera de Ronda. Perdóneme el inciso, pero es que es la moción de censura más curiosa del mundo. Por supuesto. Le da un notable Rafael Piña al gobierno que se forma, y poco tiempo después de la moción de censura reconoce que se ha cumplido absolutamente todo. Es de las mociones de censura más sui generis que uno ha podido ver. Y además las bases votaron continuar con mi gobierno, con lo cual ya cada uno que saque las conclusiones que quieran sacar, ¿no? Pero claro, nosotros cumplimos con todo aquello, cumplimos con el centro de salud que se está construyendo, cumplimos dejando todo preparado para el Instituto de Enseñanza Secundaria, que si no sale adelante justamente por la incapacidad de la tenencia de alcaldía del gobierno actual del Partido Popular, cumplimos con el puente y además cumplimos con otras cosas que ni siquiera estaban en el pacto, pero que surgieron como oportunidades, como la recepción municipal del Parque de los Tres Jardines con 6 millones de euros. Lo vuelvo a repetir, solamente estoy hablando de San Pedro Alcántara. Pero es que en ese pacto, en esos puntos de desarrollos programáticos que firmamos en el 2015, había cosas que tenía que hacer nuestro gobierno y que tenía que ejecutar justamente la tenencia de alcaldía. Entre otras, por ejemplo, el saneamiento de Fuente Nueva, algo que siguen sin cumplir, la modernización de la zona de la Divina Pastora, entre otras cuestiones también el desarrollo deportivo en la zona del Arquillo, donde no se ha puesto ni un solo metro cuadrado más de zona deportiva, la modernización y ampliación de la zona del Palacio de Deportes Elena Benítez. Nosotros hoy lo que hemos dicho es que, aprovechando que el señor Piña ha reconocido que el Partido Socialista cumplió con el pacto, nosotros tenemos que decir que el señor Piña, Opción Sanpedreña, no ha cumplido con lo que acordamos. Y no ha cumplido porque justamente la parte presupuestaria que iba a San Pedro de Alcántara, el señor Piña la ha dedicado solo y exclusivamente a los mismos sitios donde atendió anteriormente el Partido Popular y el Grupo GIR de aquel entonces, la Plaza de la Iglesia y las callecitas del centro
de San Pedro, y no todas, algunas además con unos tintes muy particulares. Yo no sé cuántas veces vamos a reformar y cuántos cientos de millones, son millones de euros, le vamos a echar a un aparcamiento de una concesión privada como la de la plaza de la iglesia. Que mire usted que si se empeñó el señor Piña en eso, pues allá él, pero no puede ser en detrimento de un saneamiento fundamental en Fuente Nueva, que cada vez que llueve es una vergüenza ver cómo los niños del colegio y del instituto no pueden cruzar la calle porque es un río de aguas fecales, o de las necesidades para modernizar una zona tan importante como es la Divina Pastora en San Pedro de Alcántara, de haberse olvidado de aquel plan director que iba a llevar a cabo en el Salto del Agua, o de los espacios nuevos que se iban a generar en materia deportiva en el núcleo de San Pedro de Alcántara. Lo vuelvo a decir, solamente hablamos de San Pedro de Alcántara. Nosotros cumplimos, y además cumplimos los 2 primeros años. Fíjate tú si llegamos a estar 2 años más. Pero Acción Sanpedreña no ha cumplido. El señor Piña Osorio no ha cumplido. Y tú lo has dicho muy bien, Nacho. Que expliquen por qué si le ponían un 7 a nuestro gobierno, por qué si nosotros hemos cumplido con los acuerdos del pacto, y por qué si las bases dijeron que siguieran en nuestro gobierno, por qué hicieron una moción de censura con nocturnidad, porque fue a las 11 de la noche, con alevosía y en contra de lo que la gente quería. ¿Qué se ha beneficiado San Pedro con todo esto? Absolutamente nada. Pues bueno, pues si siguen tan felices, alguien se ha tenido que beneficiar. Lo tendrán que explicar o lo sabremos más adelante. Claro, también es cierto, a mí me ha invitado a una reflexión, estas cuestiones que has puesto usted, esa quizás no le corresponda a ustedes hacerla, pero yo sí me la permito, ¿no? Opción Sanpedreña tiene un marco electoral muy singular y recibe la mayor parte, pues abrumadora, de forma abrumadora, la mayor parte de sus votos precisamente en la zona de Fuente Nueva. Y llama especialmente la atención, al menos a mí me sorprende enormemente que pueda haber casos de abandono en ese sentido, porque es que es un feudo electoral primordial. No sé si a ustedes eso les interesa o no, probablemente no, pero yo reflexionando me ha llamado mucho la atención ese factor. En los 2 años que yo estuve de alcalde, Nacho, y no solamente saneamos el ayuntamiento y levantamos un plan de ajuste, cosas que ahora van a volver, el endeudamiento, los planes de ajuste y el control por parte del Gobierno de España, el Ayuntamiento de Marbella. Pero no solamente hicimos aquello, sino que invertimos en los lugares que estaban degradados por la falta de mantenimiento y de inversión durante muchos años. Y las obras que yo pude sacar adelante, las saqué en las zonas que más falta nos hacía. Las hicimos en la Divina Pastora, las hicimos en Santa Marta, las hicimos en La Campana y muchas más que estaban preparadas para seguir desarrollando. Nosotros íbamos persiguiendo invertir en lugares que más falta hacía. Y además hicimos un plan de saneamiento que no se había hecho nunca. Saneamiento de Huerta Chica, saneamiento de Avenida Naveu, saneamiento de la calle Calvario, saneamiento de Arroyo Primero. Fue entrar el gobierno del Partido Popular y se terminaron las obras de saneamiento. Es decir, nosotros actuamos con responsabilidad, no mirando dónde había votos. Actuamos con responsabilidad, mirando dónde más necesidades había para poder invertir. Y si llegamos hasta los 2 años que nos han robado, que no te quepa duda alguna que todas esas inversiones se hubieran cubierto y tendríamos en este momento una ciudad donde habría más equilibrio entre los barrios, mucho más moderna y mucho más dinámica. Ahora, si Opción Sanpedreña y el Partido Popular lo han invertido todo en el mismo lugar y han abandonado dándole la espalda a barrios tan populares que lo votaron a ellos como Fuente Nueva o como Divina Pastora del Sarto o el Arquillo, que lo expliquen ellos. Ellos verán cuando además a sus propios votantes le dan las espaldas. ¿Qué interés hay? ¿Qué interés había en la moción de censura? ¿Y qué interés hay de no preocuparse, ya no porque sean los que más votos le dieran en las elecciones municipales, es que son los que necesitan más inversiones en el núcleo de San Pedro de Alcántara, y sin embargo ni pasean por allí, ¿no? Sí, por eso le decía, claro, ustedes tienen la obligación de ser mucho más pragmáticos o pragmáticas en su caso. Yo no, yo sí me puedo permitir pues elucubrar sobre esas cuestiones, pues, porque
qué no engañarnos, ¿no? Quien más y quien menos, muchas veces pensamos en esa clave, en donde están los focos de votos, y resulta sin duda alguna paradójico. Isabel Pérez, ¿qué es el urbanismo a la carta? Así, sin anestesia. Me explico, bueno, lo voy a contextualizar, venga, y lo pongo. Recientemente comparecía ante los medios de comunicación y hablaba de una dinámica que resulta cuando menos preocupante, y es que no ya era una crítica al mal funcionamiento de urbanismo, sino al hecho de que funcionaba, según sostenían ustedes, a dos velocidades, en función de quiénes eran las personas o las empresas interesadas en que los asuntos salieran adelante, se actuaba de una manera, si eran otras, la forma de actuar era otra, valga la redundancia. Bueno, como has comentado al principio, el urbanismo es una delegación, es un área que abarca otros muchos campos, y es absolutamente necesario estar al tanto y tratar de que el urbanismo funcione lo mejor posible, porque afecta a otros campos tan importantes y que tantas vueltas les estamos dando últimamente, pues como a deporte, a zonas de equipamiento, a zonas de aparcamiento, a zonas de áreas libres y, en definitiva, a reformar, a construir, a velar por el crecimiento de la ciudad. Pero temas como el deporte, como el equipamiento, que estamos viendo de qué manera se pueden bloquear porque no tengas un plan general acorde a la realidad que tienes, pues depende totalmente de la delegación de urbanismo. Nosotros comparecimos la semana pasada para comentar que este equipo de gobierno lleva prácticamente el mismo tiempo que nosotros hemos estado trabajando con el Plan General del 86. Nosotros llegamos al gobierno y a los pocos meses se declaró nulo el Plan General del 2010, el Plan General que venía a arreglar pues todas las irregularidades, todas las ilegalidades que se habían venido produciendo en la época anterior, pero el Partido Popular en su momento, en esa etapa de gobierno, no supo sacarle partido a ese Plan General, y nos encontramos con un Plan General del 86 que tenemos que encarrilar, que digitalizar, que volver a meter en la actualidad, que tratar de que funcione el día a día, y tuvimos más o menos el mismo tiempo que ahora este equipo de gobierno, Partido Popular y Opción Sanpedreña, llevan con este Plan General del 86, y lo único que han hecho es venta de humo. Han ido aprobando los documentos que nosotros dejamos listos para terminar de tramitar, como es la adaptación de la LOA, que nosotros dejamos ya el documento lanzado, el texto refundido lo dejamos aprobado. Ellos han hecho una serie de correcciones, entre ellas modificar el término según el Plan General en la zona con Benaví. Todas esas cosas las han hecho ahora ellos en su tiempo, pero del día a día no aportan nada, no solo han hecho venta de que van a hacer muchas modificaciones, de que van a hacer muchos cambios en el Plan General para poder construir pistas deportivas, muchos cambios en el Plan General para poder arreglar ciertas cosas. Algunas de ellas ya vemos que son totalmente particulares, como era el caso de la compra del edificio de urbanismo, pero en definitiva no nos aportan nada nuevo sobre el día a día, ese día a día que tanto criticaban anteriormente, que estaban semana sí, semana también haciendo una oposición totalmente irresponsable cuando el tiempo era mucho más complicado con la declaración de nulo del Plan General del 2010. Y lo que estamos viendo es que no aportan los datos de cómo funciona la delegación, porque los datos no los han mejorado. Los tiempos en licencia siguen siendo muy largos, rondan del año a los 18 meses, la obra menor se les ha disparado porque la cargan de contenido pero no cargan de personal al área. Y lo único que sí que vemos es que, por supuesto, cuando vayan a ofrecer los datos, y los datos que de vez en cuando han aportado, son porque hay ciertos expedientes, como bien dices, que corren mucho. En la delegación hay una serie de expedientes, como por ejemplo las licencias para equipamientos, que tienen que ir o se deben tramitar por urgencia, pero si tú quieres aportar mejores datos, lo que ocurre es que les da celeridad a ciertos expedientes y son los datos que tú aportas. Lo otro, bueno, pues son otros expedientes que tardan más, pero la realidad es que en nuestra época de gobierno intentamos que la generalidad de los expedientes fuera por el mismo camino. Por supuesto había urgencias que había que tramitar, temas como equipamientos y otra serie de expedientes que por supuesto tienen que ir por urgencia, pero no debe ser la generalidad. Y entendemos que están tratando de solucionar ciertos problemas, entre ellos problemas particulares, como bien hemos visto con la compra de ese edificio de urbanismo,
y se les está olvidando que el urbanismo abarca mucho más y que tienen que pensar en definitiva que el interés general abarca a todos los ciudadanos. A mí me estaba rondando mucho la cabeza la frase que recuerdo, en este caso le correspondía, le voy a acabar preguntando a usted, pero le correspondía a su compañero, nuestro compañero en este caso de mesa, José Bernal, que decía usted, señor Bernal, hay para quien urbanismo abre los sábados por la mañana y a quien ni siquiera le cogen el teléfono. Bueno, que es cierto. Hay para quienes urbanismo le abre los sábados por la mañana y por la tarde los días diarios, y a quienes no le cogen el teléfono no le atienden, ¿no? El urbanismo. Y es que esa es la realidad, es lo que está aplicando muy bien Isabel. Nosotros nos tocó una época muy complicada con la anulación del Plan General del 2010, que entre otras cosas se anuló porque la señora Muñoz tocó las lindes y modificó planos que no tenía que haber cambiado, que llevó a que determinadas personas denunciaran en los tribunales ese Plan General. Ojo, asunto que está en las puertas del Tribunal Supremo, el de la falsificación de las actas de los cambios de los planos de ese Plan General. Pero bueno, se anula el Plan General y nosotros comenzamos a darle estabilidad a la ciudad urbanísticamente. Sin Plan General, sin texto refundido, sin normas urbanísticas, sin adaptación de algo que no podíamos adaptar porque no teníamos el texto. Un caos absoluto. Y sin embargo, yo creo que mantuvimos, además de una forma honesta, el funcionamiento de urbanismo. Lo mantuvimos hasta tal punto de que comenzamos a construir una seguridad jurídica en la ciudad que en otros casos hubiera sido un caos tremendo. Y se nos puso como ejemplo, y se nos ha puesto como ejemplo en muchos sitios. Eso es una gestión extraordinaria que llevó Isabel con sus técnicos adelante en el Ayuntamiento de Marbella. Isabel con sus técnicos, ahí no había cargos de confianza, ni directores generales, ni nada, ella con los técnicos, máxima confianza. Y así lo hizo. Gracias a ello, el gobierno del Partido Popular, cuando nos echan con esa moción de censura que aún no se puede explicar, se encuentra con el texto refundido elaborado, se encuentra con la adaptación al agua encaminada, se encuentra con una estabilidad urbanística que daría pie, una hoja de ruta que daría pie a haber ya sacado desde hace tiempo la licitación del nuevo Plan General, de la revisión del Plan General, que sería el nuevo Plan General. Ese que nos pedía el Partido Popular un día, sí y otro también, pero que ellos, como dice Isa, ya llevan más tiempo en esta situación de la que nosotros tuvimos, pero ellos con las cosas que nosotros les dejamos y siguen sin sacarlo. Dicho esto, vamos a lo básico. Nosotros hemos sido transparentes. Isabel puede presumir de ser la delegada de urbanismo más transparente que ha tenido este ayuntamiento. Lo puede presumir porque además es así. Y todo el mundo sabía que los procedimientos iban en orden y que si nosotros algo lo teníamos gestionado por la vía de lo urgente, era lo público, era las dotaciones, lo ha dicho ya muy bien, eran los servicios públicos que necesitaban los informes de urbanismo, eso lo urgente, el resto en igualdad de condiciones. Lo que no vamos a hacer es lo de ahora, donde una tramitación, por ejemplo, de una licencia, para unos tarda muy poco tiempo y para otros se eternaliza. Mire usted, ¿no? Por eso había alguna gente que decían que en nuestra época iba lento. Ya no, iba lento para aquellos que estaban enchufados y entraban por la puerta de atrás. Pero en nuestra época, pese a la circunstancia que teníamos que arreglar todo eso, a lo que había que dedicarle mucho personal, todos los procedimientos y todos los tiempos eran mucho más cortos que los que ahora mismo hay en urbanismo. ¿Y por qué son más amplios los tiempos ahora en urbanismo? Porque, y esto lo digo yo, que creo que lo puedo decir perfectamente, se dedican a solucionar cuestiones personales particulares y privadas de determinadas personas y lo que es del cómputo general de la ciudadanía lo abandona y lo deja en el último cajón del despacho del director general de la Concejalía de Urbanismo de este Ayuntamiento del Partido Popular. Y fíjense, no lo han sacado a colación, y me
llama la atención porque era otro de los platos fuertes de aquella comparecencia que hicieron ante los medios de comunicación, que es el tema de la licitación ahora ya mirando hacia el futuro, ya no ya tanto al presente, sino el futuro cercano, vamos a ponerlo de esa manera, pero complejo. Queda camino por recorrer. De todas formas, el primer paso, o uno de los primeros pasos, era la licitación, en definitiva, para la contratación de un equipo que redactara un nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Puede sonar técnico y demás el lenguaje, pero es algo bastante sencillo en el fondo. Es dónde construir qué y de qué manera, y algo todavía más arraigado un poco en la preocupación generalizada de la población local. ¿Qué ocurre con viviendas irregulares y o mejor dicho, inmuebles irregulares o inmuebles incluso ilegales? Miles en Marbella, y las incógnitas deben ser despejadas en buena medida a través de un nuevo PGO. Pero dicen ustedes que al equipo de gobierno no le interesa agilizar eso, porque si se mezcla con las elecciones perjudica sus intereses. Bueno, la prueba está en que un tema, como bien dice Pepe, que al mes siguiente, en el pleno siguiente de declararse nulo el Plan General del 2010, ya estaban con una propuesta pidiendo que se redactara ya el Plan General nuevo, al mes siguiente, y resulta que llevan 1 año y medio gobernando y no se les ha ocurrido hacerlo ellos cuando ahora mismo tienen la posibilidad de haber sacado ese plan ya a redactar, cuanto más todo el camino que habían dado ya para normalizar la situación urbanística en la delegación, para que fuera un funcionamiento normal del día a día y poder acometer, como siempre comentamos, trabajar bien el día a día para poder acometer el futuro con cierta seriedad y con cierta solidez. En este caso parece que están alargándolo cada vez más, no sabemos por qué no lo quieren licitar, quizás porque están funcionando a medida correcta para ellos según sus intereses con este plan general, pero entendemos que hay muchas personas que están esperando, como bien dice, a regularizar la situación de sus viviendas, algunas de ellas irregulares y otras todavía ilegales. Y entendemos que en ese sentido hay que ser claro y hay que ser transparente, lo mismo que intentamos hacer en nuestra época de gobierno con este tema y con otros que por supuesto también nos costaba dar la cara y ofrecer los datos, pero hay que darlo y hay que decirle a los ciudadanos la situación en la que se encuentra su vivienda y por supuesto las soluciones que propone el equipo de gobierno para que su vivienda se regularice. Hay que trabajar por los ciudadanos en ese sentido, pero no se le puede ocultar la información. Nosotros, antes de irnos, estuvimos trabajando, antes de que nos echaran del gobierno, estuvimos trabajando en la elaboración de un mapa que se iba a colgar en la página web, en la plataforma Sigma, donde cada persona pudiera consultarlo desde su casa o desde donde quisiera y se pudiera acceder a cuáles son las viviendas que tienen la licencia anulada por sentencia. Eso es algo que totalmente debería ser público y que dentro de esa consulta pues se pudiera ofrecer a los ciudadanos las soluciones ante ese caso. Porque sigue habiendo dudas entre la población entre lo que es ilegal, lo que es irregular, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué es lo que demandan los bancos, porque además los bancos, según por lo que he podido ya averiguar, son un tanto volátiles. Hay fases en las que son más exigentes con la documentación, fases en las que son más dadivosos. A la hora de conceder hipotecas, básicamente, estaba ya pensando, pero luego también está, pues por ejemplo, pedir una licencia de obras para hacer una reforma en casa. Todas esas cuestiones, hay mucha gente que no sabe a qué atenerse realmente y cuál es la situación real de sus viviendas. Hay mucha gente que se entera de que su vivienda tiene una sentencia anulándole la licencia y por tanto ahora mismo es legal cuando va a solicitar una obra, como bien dice, y ahí se le deniega la licencia de obra y se dice que es que está pendiente de un proceso judicial con esas características y que no se le puede conceder licencia. O por ejemplo cuando van a ir a venderla y se pide un certificado de infracciones y ahí te lo detalla. Y por supuesto los bancos, como tú dices, es verdad que
son muy volátiles y a veces han estado dando hipotecas para las edificaciones irregulares, luego estuvieron un tiempo pensándoselo, pero más o menos el criterio que toman es que en viviendas ilegales no conceden hipotecas. Yo creo que este equipo de gobierno debe ser más claro y debe ser más transparente. Desde luego no lo va a hacer porque ya nos comentaron que no iban a colgar ese plano en el que estuvimos trabajando, localizando las viviendas ilegales con la licencia anulada por sentencia, porque decían que había una posible incurrimiento en la protección de datos, algo que para nada es así. No había datos personales de ningún tipo, simplemente datos en las viviendas. Las viviendas no se rigen por la protección de datos. Con lo cual sabemos que es que no quieren contarle a los ciudadanos lo que hay, y lo estamos viendo además porque tienen un informe jurídico bastante importante de primeras líneas del urbanismo nacional, hablando de temas jurídicos y de temas urbanísticos, de toda la casuística que hay en Marbella. Y pues sí, se hicieron una foto cuando recepcionaron ese informe, pero nada han contado de ese informe ni de las soluciones que van a aportar. El informe es, ustedes le encargan a un equipo de expertos, vinculados principalmente a la Universidad de Málaga, pero con participación de profesionales en la materia de distintos ámbitos, entre los más prestigiosos del país. Y disculpen que lo reduzca tanto y lo resuma tanto, porque es mucho más complejo que esto que voy a decir, pero básicamente les dicen ustedes, por favor, díganme cómo vamos a solucionar los problemas que tenemos en este municipio con el urbanismo, que es muy complicado. Claro, exigían ustedes el otro día conocer el contenido de ese informe porque lo encargaron ustedes, pero luego, según comentaban, no saben exactamente si ese informe ha terminado de aportar soluciones, no los ha aportado, y sospechan, ¿verdad?, que si el equipo de gobierno no lo da a conocer esa información es porque probablemente no quiera dar malas noticias antes de las elecciones. Así lo comentaban ustedes. Bueno, nosotros no es tanto de que no quieran dar malas noticias. El informe, hecho por catedráticos de prestigio de este país, como muy bien ha explicado Isabel, marca las soluciones para las viviendas ilegales e irregulares. Y ahora el equipo de gobierno es quien tiene que ponerlas en práctica. En primer lugar, informando. Lo que no puede ser, Nacho, es que yo, por ejemplo, quiera comprar una vivienda en este municipio, me reúna con el vendedor, haga los planteamientos de vida para comprar esa vivienda porque yo me vaya a vivir con mi familia, llegue a un acuerdo en el precio de la vivienda, la vea, lo planifica absolutamente todo, y cuando vaya al banco a pedir la hipoteca me diga el banco, mire usted, no se la doy porque su vivienda está catalogada como irregular. Todo ese follón, por decirlo de alguna manera, nos lo ahorramos si podemos acceder, como muy bien ha dicho Isabel, al plano que está dentro de la delegación, donde te dicen qué viviendas son irregulares y cuáles no son irregulares, o cuáles son ilegales y cuáles están normalizadas. Así de fácil. Pero además, como vendedor también, yo tengo que tener conocimiento. Parece, cualquiera nos puede estar viendo y puede decir, bueno, si la vivienda es tuya, ¿cómo no vas a saber tú que la vivienda es irregular? Pues no lo sabes, porque esa vivienda o estaba regularizada o se iba a regularizar con el plan del 2010, se anula el plan y nadie ha tenido aviso ninguno. Y como todo el mundo ha cumplido, porque los propietarios han cumplido, han pagado sus impuestos, ha pagado esa vivienda, lo ha inscrito en el registro, pagó todo lo que tenía que pagar con el notario, ha tenido su hipoteca, como el propietario ha cumplido, no tiene por qué saberlo. Y puede estar viviendo una situación que después le genere problemas. Lo primero, informar. Lo segundo, que el gobierno diga, señores, esta es la vía para regularizarlo. La vía que va a ser tardar 6 meses, tardar 10 años, aplicar unos requisitos, esperar una vía de carácter judicial, la que sea, pero la gente tiene que saber cuál es la solución. Y en el informe hay diferentes soluciones, en función también de la tipología de las viviendas. Lo que no puede hacer el Partido Popular es esconder el informe en un cajón, no plantear, porque además tú tienes que interpretarlo, no plantear las soluciones y tener más de 30.000 viviendas irregulares en esta ciudad. Eso no nos lo podemos permitir, porque además ahora tiene una oportunidad de oro,
que intenten buscar las soluciones pertinentes vía ayuntamiento, y la que no, que intente buscar un acuerdo con la Junta de Andalucía. Nosotros íbamos a la limón en el texto refundido y en la adaptación al LOA con la Junta de Andalucía. Pues que terminen todo el procedimiento y que también se pongan de acuerdo con la Junta para completar la regularización de las viviendas. Que son todas, genial. Que algunas no se pueden regularizar, pues mire usted que al menos esas las aparte y se sienten para buscar una solución de futuro. Pero tener 30.000 viviendas irregulares en este municipio, que el Partido Popular no quiera regularizar y además no quiera dar la cara, a nosotros de verdad nos parece una irresponsabilidad absoluta y una falta de respeto hacia la ciudadanía muy grande. Es una cuestión de transparencia, ¿no? En ese sentido, y eso se manifiesta de tantas formas que este puede ser un perfecto ejemplo. El Plan Orienta es una serie de ayudas que llegan al municipio cada año, desde el ámbito autonómico, y va más de una década, llegando ayudas en función de las cuales el ayuntamiento puede disponer de orientadores en el ámbito laboral, personas que en definitiva ayudan, porque no siempre es sencillo y no todo el mundo pues está debidamente formado en esa materia, pues ayudan a encontrar trabajo, ¿verdad? Y sobre todo también a adaptarse a los nuevos tiempos del mercado laboral, etcétera, etcétera. Bueno, pues también hay personal administrativo, en definitiva, es un programa que resulta útil para la ciudadanía, pero este año, después de una década en la que se ha obtenido esas ayudas de forma ininterrumpida, este año no. En el equipo de gobierno le echan la culpa a la Junta de Andalucía. Ustedes dicen que el ayuntamiento ha bajado en su puntuación de 35 a 10 puntos y que eso es responsabilidad del consistorio. No, aquí la Junta de Andalucía no tiene nada que ver, ¿no? La Junta de Andalucía, al contrario, es quien envía el dinero. Y este plan, el Plan Orienta, lleva 11 años funcionando en el Ayuntamiento de Marbella con una subvención directa de la Junta de Andalucía. ¿Qué es lo que ocurre? Que la han gestionado mal, que le dan igual, que suelen hacer lo que suele hacer el Partido Popular. Sacarse una fotografía, hacer un anuncio y después no han gestionado la documentación. ¿Motivo? El que sea, miles de motivos. Todos, como siempre, fundamentados en lo mismo. Fotografía, portada de periódico, apertura de telediario local y después, si te he visto, no me acuerdo. Ya la señora Muñoz ha llevado la foto y, ojo al dato, Nacho, 2.145 desempleados de este municipio no va a poder acogerse al Plan Orienta, que es un plan de tutela y de formación para, en este caso, más de 2.000 desempleados. 2.000 desempleados que aquí tienen la oportunidad de poder, porque además tiene otros planes internos incluidos como el EPES y otros, poder acceder por primera vez a un puesto de trabajo, poder encontrar trabajo, tener una mayor formación que le permita acceder a un trabajo. Tiene, de los planes que acogen el Plan Orienta, un mínimo de inserción laboral del 33%. 1 de cada 3. En Marbella ha llegado a ser hasta 2 de cada 3. O sea, que hay que llegar a ese 33% para el año siguiente tener la puntuación. No. Quiere decir, de quienes se ajustan a los planes derivados del Plan Orienta, esos desempleados, como mínimo 1 de cada 3, encuentra un trabajo. Eso es lo que significa. ¿Cómo han perdido la subvención? Porque han tramitado mal la integración de la UAR de empleo y la documentación que tenían que haber presentado la han hecho mal. Ya está, ya no tenemos que entrar en más nada. Si es que yo no voy a entrar en lo que han hecho mal, yo voy a entrar en que lo han hecho mal. Que ha sido el único municipio que lo ha perdido, que lo han perdido por la incapacidad y la irresponsabilidad de un gobierno del Partido Popular más preocupado en sacarse la foto que en ayudar a los más débiles del sistema. Y ahora, por primera vez, después de 11 años, no vamos a tener un Plan Orienta que le daba una vía de formación y de inserción laboral a 2.145 desempleados de este municipio en los próximos años. Y eso tiene que tener un responsable. Una responsable principal, que es la señora Muñoz, que fue buscando una fotografía y ha perdido la subvención, y un responsable de gestión política, que es el señor Garre. Por lo tanto, en el próximo pleno, el del viernes, el Partido Socialista ha pedido la comparecencia del señor Garre para que explique
cómo ha perdido una subvención de 800.000 euros, y no solo la subvención, cómo ha perdido el plan Orienta, que económicamente tenía un impacto de más de 2 millones de euros para desempleados en formación, en tutela y en inserción laboral. Eso a nosotros nos parece una barbaridad tremenda y refleja el gobierno del Partido Popular, arreglarse sus intereses, y aquellos que peor lo están pasando y que más dificultades tienen, abandonados por parte del Ayuntamiento de Marbella, pese a que estaba el dinero de la Junta de Andalucía. No, programas de este tipo son de enorme utilidad en un tiempo de cambio continuo en el que las cosas son muy diferentes a como eran a lo mejor hace, pues, quién sabe, iba a decir 10, 15 años, pero incluso 5 o 6, ¿no? Todo cambia mucho y el mercado laboral, para quien no está acostumbrado a buscar trabajo, pues lógicamente ayuda de este tipo es de enorme importancia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final de este Dando Luz. Nos han quedado algunas cosas en el tintero, en el repaso que hacíamos de asuntos de actualidad, de los que además ha tenido implicación directa del Partido Socialista últimamente y que queríamos plantearles, pero desgraciadamente se nos acaba el tiempo, como decíamos. Isabel, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Señor Bernal, gracias. Gracias siempre. Y ustedes, cuídense mucho ahí al otro lado. Venga, hasta la próxima.